Esta noche quisiera llevarlo a un pasaje y me voy a adelantar a mi hermano Osvaldo porque él lo está compartiendo todas las veces que le toca dar los devocionales, él está compartiendo los Yo Soy. Como sé que lo vamos a dar distinto, entonces no me hago ningún problema, ¿sí? Y nunca un tema está agotado. Pero la verdad que quisiera llevarlos a que leamos Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Llegar a este punto del Evangelio, en la lectura del Evangelio según San Juan, es llegar a un punto interesante en lo que fue el ministerio del Señor Jesucristo aquí en esta tierra. El capítulo anterior, el capítulo 10, en el versículo 39, no termina de la forma en que uno quisiera que continúe el ministerio y la enseñanza del enseñador inigualable que existió sobre esta tierra. Uno podría decir a esta altura de la vida del Señor y de todos los milagros que había hecho y de todas las palabras de enseñanza, de sabiduría, de exhortación, de sanidad espiritual, de sanidad física a través del poder de Dios, obrando Él mismo también como el Dios que hace milagros. Podríamos decir, a esta altura del ministerio del Señor Jesucristo, podríamos esperar algún tipo de reconocimiento. Ya no solamente las masas que corren detrás de Él para obtener algún milagro o algún beneficio o algo que pudiera sanear momentáneamente dolor, angustia, hambre, sed, es decir, todo lo común al ser humano en esta tierra. Y sin embargo, el versículo 39 del capítulo 10 de Juan dice lo siguiente: procuraban otra vez prenderle, pero Él se escapó de sus manos. Procuraban otra vez prenderle, pero Él se escapó de sus manos. Ahí la expresión no es, bueno, queremos que vengas con nosotros, queremos abrazarte, queremos que... No, ahí la idea de prenderle y la idea del escape del Señor Jesucristo de esa situación era escapar de quizás una muerte anticipada. Él ya había sido llevado para ser tirado desde un lugar alto, ya se había confabulado muchas veces en contra de su vida, es decir, su vida física aquí en esta tierra corría el peligro constante de la oscuridad en contra de la luz. De la oscuridad en contra de la luz. Él, que no solamente es la luz del mundo, sino que Él mismo es la luz, evidenciaba el corazón oscuro, evidenciaba el corazón rebelde, evidenciaba el corazón en contra de Dios de todos aquellos que se acercaban por un milagro o simplemente para verlo por algún tipo de curiosidad. Y a medida que el Señor Jesucristo iba hablando e iba exponiendo lo que significaba creer en Dios, lo que significaba entregar la vida a Dios, lo que significaba seguirle a Él, evidentemente las personas que lo escuchaban iban tomando una decisión. Y aquellos que optaron por prenderle, seguramente para hacerle daño, seguramente para llevarlo a una muerte anticipada, eran corazones que se habían endurecido ante la verdad. Pero esta situación que se presenta en ese tiempo no fue exclusivamente ese tiempo, sigue siendo hasta el día de hoy exactamente igual. Exactamente igual. Hoy nos toca la posibilidad de con libertad compartir en forma personal el Evangelio. Y de tanto en tanto surge alguna voz, que se opone a la verdad. Una voz que dice, yo no creo, estas son mis razones, yo creo que lo tuyo es una mentira, lo tuyo es una imposición. Es decir, todos los argumentos similares y parecidos a los que el Señor Jesucristo recibió en su contra cuando estuvo aquí en esta tierra. Y es que no puede ser de otra manera, porque el Señor mismo dijo, de la misma forma en que me persiguieron a mí, esperen, ustedes van a pasar por lo mismo. Y aunque como país tenemos aún esta gran libertad de abrir una puerta, prender las luces, tener un lugar donde nos reunimos e invitamos a las personas que vengan libremente a escuchar, sabemos que en otros lugares del mundo no están así. Y que la persecución hacia los cristianos, la persecución sobre la verdad es un hecho real y que muchas veces se paga con la misma vida, se paga con la muerte. Este es el entorno, o podríamos decir, esta es la situación histórica que el Señor está viviendo. Y a partir de allí, las enseñanzas del Señor Jesucristo va a ser hacia
sus cercanos y hacia sus discípulos. A partir de aquí, el Señor marca una línea, como diciendo, tiempo han tenido, el pueblo ha escuchado, ahora me toca dedicarme hacia aquellos que me siguen ciertamente. ¿Por qué? Porque en muy poco tiempo después, el Señor iría hacia Jerusalén y muy poco tiempo después el Señor iría hacia la cruz. Y entonces, desde aquí en adelante, todo lo que el Señor va expresando y va diciendo, va también poniendo aún mucho más en evidencia, todavía faltan algunos yo soy, después del que vamos a leer ahora, va poniendo mucho más en evidencia cómo es que aquellos que se negaron a creer en Él, se endurecieron mucho más y aún más no quisieron creer en Él. Y sin embargo el Señor seguía brindando oportunidades. En nuestras Biblias tenemos el título del capítulo 11, la muerte de Lázaro. Y ese sería, podríamos decir, el entorno que el Señor mismo utilizó para expresar una de las 7 expresiones que Él dice acerca de sí mismo, para que aquellos que querían conocerle no solamente le conozcan más, sino para que crean en Él. Miren, siempre decimos que la persona del Señor Jesucristo es insondable, como insondable es la persona de Dios. Yo y el Padre uno somos, dijo el Señor Jesús. Y la verdad es que cuando Él se presenta con estos 7 yo soy, ¿sí? Estas 7 expresiones, en donde a través de comparaciones sencillas, ¿sí? Él se da a conocer y va haciendo aplicaciones, pero a la vez hay actividades de milagro con estas declaraciones. El Señor se va mostrando y va abriendo un panorama mucho más grande de lo que el mundo cree que es el Señor Jesucristo. Si le preguntamos a una persona común de la calle, Jesús puede llegar a ser una persona histórica, puede llegar a ser. Hay corrientes de estudiosos que dicen que no existió, que fue solamente la conjunción de diferentes ideologías o diferentes formas de pensar, quienes idealizaron en una sola persona, en diferentes culturas, a aquel que podía solucionar el problema de tal o cual imperio o nación. Bueno, todos los hombres han esperado de alguna forma u otra algún tipo de libertador, ¿verdad? Aún nosotros como nación tenemos un ejemplo de esto en los conocidos llamados padres de la patria. Pero la persona del Señor Jesucristo, tan aseverada históricamente, de tal manera en que no hay forma en que se pueda negar, es mucho más que una persona histórica. Es aquel que fue enviado del cielo, el enviado por Dios a este mundo, con una función y una tarea que ningún otro podría hacer ni hará jamás. Y entonces, el Señor Jesús, siendo consciente de quién es Él, se presenta constantemente con estas expresiones: yo soy y yo soy. Y la expresión de esta noche tiene que ver con un hecho en particular, muy caro a su corazón, muy caro a sus sentimientos, muy caro a lo que él estaba vislumbrando hacia el futuro, que era su enfrentamiento con la muerte. Y entonces, el título de nuestra Biblia, la muerte de Lázaro, es el entorno en el cual el Señor Jesucristo va a moverse en esta oportunidad. Vamos a la Biblia, dice en el versículo 1 del capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana María y también, por supuesto, a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Esto explica el versículo 39 del capítulo 10. Ellos sabían claramente para qué querían tomar a Jesús: apedrear para matarlo.
¿y otra vez vas allá? Y respondió Jesús y dijo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Y entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él, es decir, para que muramos con Jesús, dando a entender que posiblemente la hora del Señor Jesucristo llegaría porque estaban esperando precisamente sus enemigos para tomarle, para apedrearle y para ejecutarle. No hay palabra más o no hay expresión más categórica para cualquier persona, para cualquier familia o para cualquier hogar o relaciones que esta que el Señor Jesucristo expresó. Allí lo dijo con nombre, Lázaro ha muerto. De tanto en tanto, nuestros hogares y nuestras familias reciben este tipo de noticias, ¿verdad? Y alguna vez seremos noticias para lo demás. La diferencia está en cómo se recibe esta noticia. Tal persona ha muerto. Recuerdo hace 45 años atrás, estábamos con mi mamá en Córdoba y mi hermana hacía un mes que se había casado, Cristina. Ella ya había regresado al sur para seguir trabajando. Ricardo, mi cuñado, estaba haciendo los preparativos en muy poquititos días. Viajaba hacia el sur para venir a vivir acá. Y en un día como hoy, golpearon la puerta de nuestra casa por la tarde-noche y nos dijeron, ¿ustedes son parientes de Ricardo Lozada? Sí, somos. Bueno, por favor acérquense hasta tal lugar, él ha tenido un accidente. Fueron pocas horas de agonía. Y esa noche, madrugada, Ricardo partió de este mundo. Una persona muy querida, yo era muy chico, era adolescente. Formó parte también de mi formación como jovencito, una persona honesta, una persona amada, una persona reconocida como bueno. Y sin embargo, esa noche el Señor los llamó a su presencia junto con su mejor amigo en un accidente. Ese día murieron los dos. Cuando leía esta palabra del Señor Jesucristo, Lázaro ha muerto, me vino inmediatamente ese recuerdo. Hoy se cumplen precisamente 45 años de esa muerte. Hoy esa efeméride queda grabada sin duda profundamente en el corazón de mi hermana, queda grabada en el seno de la familia, y queda grabada ante la expectativa de saber si era o no era del Señor, porque fue todo tan repentino. Y nosotros como familia estamos todos lejos de Dios. Y entonces ese es el impacto de la muerte, en primer lugar hacia aquellos que no tenemos la seguridad sobre aquellos que se han ido de este mundo sin que nosotros hubiésemos sido el agente de transmitir la verdad y la bendición del Evangelio para salvación de su vida. Eso es tristísimo. Saber que tuvimos la posibilidad de compartir el Evangelio con alguien y no hacerlo. Y saber que esa persona se va de este mundo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Yo hoy, por la vida de Ricardo, no lo sé, Dios sí lo sabe. Por la vida de Mario, su amigo, su mejor amigo toda la vida, tampoco lo sé, Dios lo sabe. Pero sí queda este dolor en el corazón de saber que aún siendo yo convertido hace muy poquito tiempo, me acuerdo allí en Córdoba a los 14 años, y con mi mamá recién dando los primeros pasos en el camino de la fe, en ese entonces esta experiencia golpeó profundamente nuestra familia. Y es como si recordara las palabras del Señor Jesucristo, ¿sí? Ricardo ha muerto, Ricardo ha muerto. Ahora, toda esta situación después derivó en muchas situaciones más y uno, con el correr de los años, puede dar un paso hacia atrás y mirar toda
todo el panorama y decir, Dios nunca estuvo lejos. Nunca estuvo lejos. Aún a pesar de ese tiempo que se considera una desgracia, la pérdida de un ser amado, y mucho más las circunstancias de mi hermana, por ejemplo, haberse casado hace un mes. Aún a pesar de esas circunstancias, Dios siempre estuvo presente, de una forma o de otra. A través de una palabra de consuelo, a través de, en ese entonces, mis líderes de adolescentes allí en Córdoba se acercaron, recuerdo, hacia el velatorio, ellos fueron, acompañaron en el momento de dolor. Y en este momento, en esta instancia que leemos de la experiencia del Señor Jesucristo, no fue distinto. Porque creo que no hay ninguna situación del ser humano en la pérdida en este mundo, o la pérdida de la vida, que sea alegre para Dios. Yo no me imagino a Dios alegrándose porque las personas fallezcan. No creo en un Dios que se goza en la muerte. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y aunque es el Dios mismo el que tiene el poder de dar la vida, pero también para tomar la vida, pero también es aquel que da la posibilidad de salvación a todas las personas, nunca deja de ser impactante para el Creador la pérdida de cada una de sus criaturas. Para el que no tiene a Cristo en su vida, para aquel que no ha arreglado sus cuentas con Dios, para aquel que no ha pedido perdón por sus pecados, es una tragedia. Para aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador y tenemos la seguridad de la salvación, para nosotros la muerte, ¿qué es? Es ganancia. Es ganancia. Veníamos con Marta caminando y tratábamos de recordar un coro muy viejito y muy cortito que dice: perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder la vida es pérdida tal que no se recupera jamás. ¿Quién lo conocía este coro? Osvaldo de Adriana, sí. Ustedes son más jóvenes, sí. Pero con poquitas palabras, el que se sentó a escribir este coro, que no está escrito en ningún lado, sino que forma parte de nuestro recuerdo, está diciendo que hay pérdidas y pérdidas, pero la pérdida de la vida, la pérdida del alma sin Dios, es la peor de las pérdidas. El Señor Jesucristo recibe la noticia de parte de María y de parte de Marta, hermanas de Lázaro, porque ellas saben a quién ir. Saben a quién ir. Y envían esta noticia diciéndole: tu amigo Lázaro está enfermo. Ven, lo estaban esperando. El que amas está enfermo. Es decir, que ellas no solamente sabían que el Señor era amigo familiar, sino que sabía que entre cada uno de ellos y la persona del Señor Jesucristo se había creado un lazo de relación muy fuerte, de tal forma que podían sentirse amados por Jesús. Sentirse amados por Jesús. Y entonces, como un buen argumento, le dicen: mira, Señor, nuestro hermano Lázaro está enfermo, el que amas está enfermo. Y enviaron pues las hermanas a decirle esto, y Jesús oye. Y entonces él dice estas palabras: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Es decir, todo el ámbito en donde el Señor Jesucristo se mueve con la familia es un ámbito de amor, y en donde se espera una respuesta de amor de parte del otro. El Señor tenía por costumbre en sus tiempos de descanso de dirigirse a Betania, posar en la casa de María, Marta y Lázaro, descansar allí, y seguramente que allí habrá tenido los mejores tiempos de charla, de conversación, como cuando nos vamos a Pegüeña, ¿verdad? ¿Sí? En mate, sentados, compartiendo, hablando, pero también como cuando vamos a cualquier casa de un hermano y nos sentamos verdaderamente a hablar de aquello que vale la pena. Cuando nos negamos a sacarle el cuero a alguien y decimos: no, vamos a hablar de algo que valga la pena. Y entonces la persona del Señor Jesucristo es principal. Así era la relación de María, Marta y Lázaro con el Salvador. Ellos se sabían amados.
Y al sentirse amados, por supuesto que esperaban una respuesta positiva. Claro, si lo habían visto hacer milagros, si sabían del poder del Señor, sabían de su capacidad de cambiar situaciones imposibles para el ser humano, ¿cómo no le vamos a decir a Jesús que nos venga a visitar? Si Él lo puede sanar a Lázaro. Y entonces el Señor dice, no vamos, nos vamos a quedar esperando. Y se quedaron 2 días más. Cuando yo pues estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Los discípulos dijeron, Señor, salimos de allá, te quieren apedrear, te quieren matar y querés volver. El Señor les dice, no hay problema, todavía es de día. La noche todavía no ha llegado y por lo tanto en este tiempo en que el Padre pone delante de mí las obras para que yo haga, las voy a hacer. Es tiempo de hacerlas. Y comenzaron su camino hacia aquel lugar. Mientras el Señor iba, el Señor les dice claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros no haber estado allí para que creáis más. Vamos a Él. Qué alegría extraña la del Señor, ¿no? Qué alegría extraña. Me alegro por ustedes que no estuvieron. Me alegro por ustedes. No es la respuesta que uno esperaría de alguien en el cual ponemos todas las expectativas. ¿Cómo puede ser? ¿Te alegrás, Señor, de que no estuvimos en el momento, ni para despedir, ni para cuidar, ni para ungir, ni siquiera para estar en Él en el último suspiro de vida? Y te alegrás por esto, pero el Señor miraba mucho más allá. Y dice el versículo 17, bueno, pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y esta expresión es interesante que Juan la ponga, la exprese justamente en este lugar, porque da a entender una creencia del judío antiguo. Versículo 17 nos dice que dentro de la creencia del pueblo judío antiguo existía esta precisamente en donde ellos pensaban que una vez que la persona moría, su alma quedaba durante un tiempo acompañando el cuerpo y entonces, una vez que comenzaba el proceso de putrefacción del cuerpo, después del 2.o 3.er día, 4.º día ya no había nada que hacer. La persona estaba muerta. Estaba muerta. Entonces, desde esta expectativa es que llega el Señor Jesucristo mucho más para afianzar esta creencia que habían ellos de el 3.er o 4.er día de fallecido, como para decir, no hay posibilidad de equivocarse, Lázaro está muerto, ya sea por realidad, ya sea por superstición, ya sea por creencia, no hay evidencia en contra, Lázaro murió. Muchos de los judíos que habían venido a Marta y María, verso 19, para consolarlas por su hermano, y entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es decir, Marta no tenía todavía la posibilidad de que la resurrección de Lázaro sea posible en ese momento. Ella sabía, como buena creyente, no solamente en Cristo, sino también como buena creyente de lo que las Escrituras decían, que la posibilidad de la resurrección era cierta porque la Biblia o las Escrituras del Antiguo Testamento así lo enseñaban. Así lo enseñaban. Es cierto que dentro de las corrientes ideológicas de ese tiempo, había algunos que apoyaban la resurrección, como los fariseos, o los saduceos decían que no existía la resurrección, y mientras ellos discutían, la Biblia decía otra cosa. Sí, existe la resurrección. Claro que existe. Y entonces Marta desde ese lugar le dice, sí, Señor, yo creo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor le dice, tu hermano va a resucitar, ya sé que va a resucitar. Creo que en el día postrero llegará una hora, llegará un momento, llegará un tiempo en donde habrá esta resurrección para gloria. Pero Señor, yo te quería acá. Por eso te mandé a llamar. Y el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. Verso 25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
cada uno de los yo soy del Señor Jesucristo han servido no solamente para ejemplificar, sino para mostrarlo a Él tal como Él es. El yo soy del Señor Jesucristo con relación a la luz, con que Él es la luz del mundo, va mucho más allá. Dice, yo soy la luz. Yo soy el que disipa las tinieblas. No hay nadie que pueda hacer lo que el Señor Jesucristo hace cuando a través de la palabra comenzamos a comprender quién es Él, y la palabra nos va dando luz y entendimiento para ver nuestra situación de hombres y mujeres pecadores, y la luz es una realidad para nosotros cuando delante de Dios y a través de la ayuda de la Escritura entendemos que somos pecadores. Y entonces aquel que es la luz hace la luz en nuestra mente, hace la luz en nuestro corazón, hace la luz en nuestro entendimiento, para que veamos nuestra situación y para que veamos quién es este Dios y quién es este gran Salvador. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, evidentemente que Él no está pensando en una puerta literal, sino se tendría que estar transformando en diferentes cosas constantemente. No, Él utiliza la figura de una puerta para decir que Él es la puerta para traspasar hacia un ámbito que de otra manera no se puede pasar. La diferencia entre la vida y entre la muerte y la vida es una puerta. La diferencia entre la perdición y la salvación es una puerta. La diferencia entre la eternidad con Dios y la eternidad sin Dios es una puerta. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, será salvo. Y se pone como la única, no solamente condición, sino como la única persona que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, la eternidad con Dios y la eternidad sin Dios, entre la salvación y la perdición. Yo soy la puerta. Pero aquí va un paso más allá, porque está tocando el punto más delicado, podríamos decir, de la experiencia nuestra como hombres y mujeres en esta tierra. Porque vivimos en un mundo moribundo. Vivimos en un mundo moribundo. Todos los días tenemos noticias, de una forma o de otra. Algunos más elegantemente, otros más preparados, otros menos preparados, otros trágicamente, otros como fuere, pero constantemente este mundo va entregando personas que se mueren. Y entonces es aquí donde cobra mayor relevancia las palabras del Señor Jesucristo. Porque la pregunta para aquellos que se mueren es y será siempre, ¿tuviste en cuenta a Dios? ¿Creíste en Jesucristo como Salvador? ¿Pediste perdón por tus pecados? ¿Recibiste a Cristo en tu vida? Es la misma pregunta para esta noche. Porque en definitiva todos estamos expuestos a esta realidad. Para algunos es trágico, para otros es una ganancia. Trágico por no tener seguridad. Ganancia por saber a dónde vamos. Trágico por las consecuencias de todo lo que trae la muerte en alguien que no cree en Dios. Porque hay perdición, porque hay condenación, y esto en forma eterna. Ganancia para aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador y hemos pedido perdón por nuestros pecados, porque detrás de eso hay un cuerpo nuevo, hay expectativa gloriosa de encontrarnos con Cristo en el cielo, hay una vida nueva, y hay una serie preciosa de promesas para todos aquellos que hemos creído en Cristo como Salvador. Por eso el Señor Jesucristo se presenta, yo soy, eimi, dice en el griego, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Yo creo, dice Marta. Pero todavía no está la posibilidad de la resurrección para Lázaro. El Señor no ha dado ninguna pista. Sus palabras han servido para afirmar la fe de ella. Miren, en Job 14:14, este impresionante testigo de Dios, hombre de Dios, hace una pregunta, y a lo largo del libro de Job hay varias preguntas muy interesantes. Pero esta pregunta, en donde Job está hablando acerca de lo breve de la vida,
Él dice, pregunta lo siguiente, Job 14:14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Fíjense que más allá de lo que dice después, diciendo, me estás contando los pasos, como diciendo, no la estoy pasando bien, estoy en una prueba, estoy en dolor, estoy en angustia, pero yo tengo esta seguridad. Llegará un momento en donde vas a tener tal afecto por la hechura de tus manos que me vas a tener en cuenta. Y entonces, la pregunta de Job es retórica. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es la misma pregunta que se han hecho hombres y mujeres a lo largo de toda la historia de la humanidad. Cuando muera, ¿ese es el final? ¿Hay algo más? Pitágoras hablaba de la transmigración, por ejemplo. Totalmente especulativo y muy parecido al budismo, que habla de la reencarnación. O sea que hay algún tipo de relación entre ambos pensamientos. Y la transmigración de la cual hablaba Pitágoras era esto, que es la posibilidad de que el cuerpo caiga, como una semilla se pudra, y que de ahí salga una vida que vuelve a tener posibilidad en forma indefinida. Bueno, la reencarnación maneja más o menos los mismos parámetros. Ahora, si fuera tan así, ¿por qué no hay memoria de lo que yo fui antes para poder mejorar lo que soy ahora o de lo que seré después? No existe. El Señor Jesucristo nunca dio vueltas sobre el tema y siempre fue el centro de la situación. El hombre nace y muere y somos responsables de nuestros hechos en cuanto a que ha puesto eternidad en nuestros corazones y nuestra decisión en esta vida es lo que definirá nuestra eternidad, con Dios o sin Dios. A veces es tan simple que no lo quieren creer. A veces es tan sencillo que pretenden buscar por otros lados y otras filosofías y otros pensamientos, porque en todo esto hay un tema. Nadie quiere hacerse responsable de sus hechos, de sus decisiones y de su vida delante de Dios. Pero ¿saben una cosa? Mejor hacerse responsable hoy, que hay posibilidad de ser salvo y que Dios puede perdonar su vida una vez y para siempre, que presentarse delante de Dios para ser juzgado por nuestros hechos y después de esto ser enviado a la condenación. La posibilidad está hoy. Woody Allen, el cineasta y escritor, decía, sí, está muy lindo ser recordado eternamente por mis películas, pero ¿saben qué? Yo quiero tener vida eterna. Eso decía él, o dice él. Claro, lo van a recordar por siempre, por sus obras, hasta que en algún punto se termine. Pero decía, pero la verdad es que prefiero la otra vida eterna, la que es real, no la del recuerdo. Esa es la vida eterna. No sé si en algún momento Woody Allen habrá accedido al conocimiento de Jesucristo, que es el único que puede darle la vida eterna. Pero en definitiva, la pregunta de Job tiene respuesta en las palabras del Señor Jesucristo. Si el hombre muere, volverá a vivir. Y el Señor Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y estas son las palabras que han sostenido a lo largo de todos los siglos la existencia de la iglesia en esta tierra. ¿Por qué hombres y mujeres entregaron su vida por una causa en donde seguramente estaban expuestos a muerte si no tuvieran la seguridad y si no tuviéramos la seguridad de que el punto final o la línea final de la muerte no es el final de nuestra existencia? Si no tuviéramos esa seguridad y si no tuviéramos esa esperanza, inclusive estar reunidos aquí en esta noche no tendría sentido. ¿Qué le podríamos decir? ¿Seguir a quién? ¿Para qué? Si en definitiva el espectro, el temor o el terror de la muerte sigue estando presente. Hay un hermano que suele decir que el día que escuchen que he muerto, ese día es el día en que escucharán en que estoy más vivo que nunca. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener ni relación con este mundo, ni relación con el dolor, ni relación con el sufrimiento, ni relación con el pecado, ni con todo aquello que afecta nuestra vida terrenal. Y liberado de todo eso, al encuentro del Salvador. Por eso
la importancia de creer las palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. E inmediatamente el Señor Jesucristo se dirige ante la tumba de Lázaro. Fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, verso 28, el maestro está aquí y te llama. Y ella cuando le oyó se levantó de prisa y vino a él, y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Y entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano, la misma expectativa de Marta. Y Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, y también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ustedes saben que la expresión de estremecerse en espíritu es una expresión muy fuerte en el original. Algunos estudiosos lo comparan como el bufido, dice, de un caballo que se revela ante alguien que quiere sujetarle las cuerdas para llevarlo para donde él quiere. Y evidentemente el Señor, cuando contemplaba la tumba de Lázaro y cuando contemplaba a Lázaro muerto, no estaba contemplando simplemente ello, estaba contemplando a aquel que tenía el poder de la muerte. El mismo enemigo estaba presente allí para indicarle y para enrostrarle, todavía son míos. Yo tengo el poder para tomar sus vidas. Tengo el poder para enviarlos a la tumba. Tengo el poder para enviarlos. Y la expresión del Señor Jesucristo allí dice, conmovido, estremecido en espíritu, indica que el Señor está a punto de llevar adelante algo que no se había visto, o que si había sucedido, había sido hace muchísimos años atrás, por parte de la actividad de los profetas en el pueblo de Israel. Y entonces dice, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y allí Jesús lloró. Esta expresión del lloró difiere totalmente al llanto de aquellos que acompañaban a María en el lugar de la tumba. El llanto de aquellos era sin consuelo. El llanto del Señor era del dolor al ver los efectos de la muerte, pero era el llanto de aquel que tenía el control de la situación. Y siempre ante situaciones difíciles podemos llorar de las dos maneras. O desconsolados o tranquilos. Hay dos formas de llorar, muy distintas. El llanto del Señor no era el llanto de la desesperanza, no era el llanto de la desesperación, no era el llanto de aquel que llegó hasta la tumba y dijo, ya no puedo hacer nada, estoy vencido. No, era el llanto de aquel que le dolía ver los efectos de la muerte, pero que sabía que tenía el poder y el control de toda la situación. ¿Saben qué es lo mismo que nos sucede cuando vamos a despedir a un hermano en la fe que ha partido a la eternidad? Claro que lloramos, claro que nos duele, pero nunca hay desesperación, siempre hay seguridad, porque sabemos que aquel que ha partido puso su vida en las manos de Dios, en las manos del Hijo, y lo ha protegido hasta la última hora y por toda la eternidad. De esa misma manera podemos llorar ante la pérdida del ser querido. ¿Lloramos? Por supuesto que lo hacemos, pero no hay desesperación. Hay dolor extremo cuando nos toca ir, por ejemplo, a despedir a alguien conocido que sabemos que no quiso tener en cuenta a Dios, que no quiso pedir perdón por sus pecados. Ahí sí que hay dolor. Ahí sí que hay dolor. Pero el Señor Jesucristo lloró tranquilamente. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Por supuesto que podía. Y Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya porque es de 4 días. No había forma de negar de que Lázaro estaba muerto. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y me encanta cómo lo dice Juan, donde había sido puesto el muerto, ni siquiera lo pone Lázaro, muerto, fenecido.
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Miren, acá donde dice Lázaro, ven fuera, yo tendría que gritar, ¿sí? Para darle el verdadero sentido de lo que el Señor expresó en ese momento. Está bien, tiene signos de admiración, como bien lo expresa el castellano, pero el Lázaro ven fuera no fue simplemente un llamadito, fue un grito potente, fue una expresión con poder que surgió del pensamiento, a la voluntad y la garganta del Señor Jesucristo. Porque en definitiva lo único que puede dar vida a lo que está muerto o a lo que no es la palabra de Dios. Lo único. Podemos irnos hacia el principio. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después la Escritura nos aclara de que todo lo que fue hecho fue creado por Él, para Él y por medio de Él, por el poder de su palabra. Es decir, la expresión de Dios en decir y hacer, la creación tuvo el mismo impacto en el cuerpo de aquel hombre que estaba muerto a través de la palabra del Señor Jesucristo. Y es el único que tiene este tipo de palabra y poder. Es el único. Y entonces aquel que dijo, o que gritó: Lázaro, ven fuera, es el que dio la orden. ¿Para qué? Para que se produzca la reversa de todo lo que había acontecido en el cuerpo de aquel hombre. Su corazón comenzó, no sé si será el orden después, capaz que Osvaldo nos puede aclarar un poco, pero el corazón comenzó a latir, la sangre comenzó a correr, el tejido putrefacto, porque después de 4 días, hedía, largaba olor, comenzó a recomponerse. El cerebro comenzó a hacer las conexiones de sus células necesarias para que comience a tomar forma el movimiento y todos los sentidos que nos caracterizan a cada uno de nosotros. ¿Qué habrá sido el despertar de Lázaro? Bueno, precisamente un despertar. Un despertar. ¿Se habrá preguntado qué estoy haciendo acá vendado así de esta forma? No lo sé. Lo que sí sé es que salió con su mortaja y el Señor dijo: vayan, ayúdenle, sáquenle eso, porque tienen como 30 kilos de venda alrededor, sáquenlo porque debe estar incómodo. Y el Señor hace esto. El que había muerto, verso 44, salió atada las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. El poder de la palabra de Dios se hizo evidente en ese lugar. El mismo poder que el Señor utilizó para su creación es el mismo poder que utilizó para vencer la muerte en ese lugar. Pero todo este gran muestrario, si se quiere, de poder, no era simplemente para ese pequeño grupo. Posteriormente el Señor lo experimentaría en su propia vida. Aquel que había venido a este mundo vino a morir y a ocupar tu lugar y mi lugar en la cruz. Y para decirnos que sí hay posibilidad de resurrección si es que nos toca morir. Que sí hay una vida nueva después del límite de la muerte. Aquel que murió en la cruz, que estuvo enterrado durante 3 días, fue levantado por el poder del Espíritu Santo. Primicia de los que habríamos de creer, dice la palabra de Dios. El primero de todos aquellos que habremos de creer. Y yo no sé en esta noche si todos los que estamos presentes creemos en Jesucristo como Salvador. Pero los que estamos presentes y creemos en Jesucristo como Salvador, somos los que habremos de continuar la experiencia de un Lázaro en cuanto a la resurrección, pero no para este mundo, sino para todo lo que Dios ha preparado para sus hijos, para la eternidad. Hay otra resurrección, que es la más triste de todas. Es la resurrección que alcanza a todos aquellos que no pidieron perdón por sus pecados. Aquellos que mueren una vez y son resucitados para condenación. En donde ya no habrá oportunidad. En donde ni siquiera tendrá posibilidad de ejercer ningún tipo de defensa ni de argumento delante de aquel que te ha dado la oportunidad hasta hoy
de pedir perdón por tus pecados y aceptar a Cristo como Salvador. No habrá tiempo, ya la oportunidad se habrá terminado. Y esa resurrección es para condenación, para un infierno preparado para Satanás y sus ángeles, en donde la muerte también irá a parar allí ese lugar y será el lugar eterno, el llanto, el lloro, el crujir de dientes. Mire, Jesucristo habló más del infierno que del cielo, para marcar aquello que realmente preocupaba su corazón, que las almas no se pierdan, que las personas no vayan a condenación. Y el hecho de estar presentes aquí en esta noche no fue simplemente para contarle una pequeña historia de la vida de Jesús. Usted puede leer cuantas veces crea y quiera, y aún así decidir no creer. Pero su responsabilidad delante de Dios, en la eternidad para con Dios, seguirá siempre estando patente, presente. Muchos de los que estamos aquí hemos creído en Cristo como Salvador. No sabemos qué día habremos de abandonar este mundo. Tenemos la esperanza de que Cristo nos venga a buscar. Y sabemos que aunque tengamos que pasar por el valle de sombra y de muerte, como lo expresa David en el Salmo 23, siempre tenemos esta expectativa gloriosa. El mismo que levantó a Lázaro de entre los muertos es el que resucitó después de estar 3 días muerto. Es el que venció a la muerte y al que tenía el poder y el imperio de la muerte. Es el que le puso un límite al enemigo para decirle, todas las almas son mías. Pero querido amigo, si tú no crees, no quieres creer, si tú no aceptas a Cristo, si no pides perdón por tus pecados, en definitiva, tu eternidad es para condenación y no para salvación. Lázaro volvió a morir algún día. Resucitó. Y algún día, no nos dice la Biblia cuándo, algún día volvió a morir. Como murió Marta, como murió María, como murieron todos los discípulos del Señor, como murieron todos los seguidores del Señor hasta el día de hoy. Pero todos con esta expectativa gloriosa. Tenemos, los hijos de Dios, la promesa de la resurrección, porque aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, lo hizo personalmente y lo experimentó personalmente, porque él mismo resucitó, el primero de todos aquellos que habríamos de seguirle. Si en el diario de hoy pusieran, hoy falleció, ¿cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu realidad con Dios? Anhelamos que en esta noche medites profundamente lo que hemos compartido y que creas en aquel que tiene el poder de perdonar pecados, de cambiar tu vida, de darte vida eterna, pero también acompañarte como nos ha acompañado a cada uno de nosotros hasta la última instancia, el último respiro en esta tierra, si es que no nos viene a buscar antes. Pero si llegamos a ese punto tenemos la seguridad de que cerramos los ojos a este mundo, los abrimos en la presencia de Dios y esperamos la gloriosa resurrección. ¿Por qué? Porque Él lo hizo primero. Y entonces le damos la gloria a Él. Que el Señor bendiga su palabra.